¿No? Buen día, bienvenidos. Si quieren empezamos con la reunión, con el primer punto, ¿les parece? Dale. Tengan un poquito de paciencia porque mi teléfono... El planteo de temas a trabajar por las Sí, organizaciones. Ahí está. En el punto 1 tenemos la presentación del Colegio Profesional de Sociología, que tiene un proyecto para capacitar líderes sociales en habilidades psicosociales para enfrentar las consecuencias de la pandemia en jóvenes de 18 a 25. Está Alejandro Terriles, que es el presidente del Consejo. Así que te damos la palabra, Alejandro, para que puedas contar de qué se trata el proyecto. Bueno, ¿qué tal a todos? Buenos días. Bueno, en principio, aprovecho dos cositas también para comentar. Es un proyecto que en realidad lo presentó la Asociación de Sociólogos de la República Argentina, que es un poco la madre de nuestro consejo, y que ahora en el próximo comité ejecutivo, ayer Jorge me comentó que bueno, ya está firmada la resolución para la incorporación de la asociación al consejo. Así que bueno, probablemente van a verme a mí y a otros colegas más que integrarán las dimensiones, pero nos parecía interesante contar este proyecto, que además se presentó también ante Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ver si podíamos obtener un financiamiento. Es un proyecto que es producto de toda nuestra reflexión realizada a lo largo de estos 2 años y la necesidad de vincular a la sociología profesional con las necesidades de la sociedad argentina y particularmente, obviamente, de los habitantes de la ciudad. Y armamos un proyecto que tiene que ver con intervención territorial en 2 comunas, elegidas por una serie de indicadores sociodemográficos, la Comuna 5 y la Comuna 8, para trabajar básicamente con las consecuencias de lo que fue la pandemia del COVID, principalmente en una estrategia de investigación-acción. Primero vamos a hacer un relevamiento de información sobre personas que trabajan, líderes sociales en un sentido amplio. Hay una definición que no tiene mucho sentido que la desarrolle en esta exposición, pero sí son las personas que tienen contacto directo con jóvenes de entre 18 y 25 años en una serie de instituciones, fundamentalmente clubes deportivos, de organizaciones sociales y culturales, merenderos, comederos, bueno, una serie de instituciones donde hay contacto concreto con los ciudadanos y básicamente con jóvenes de 18 a 25 años, a los cuales vamos a capacitar, en principio, a estos líderes, previo a hacer una investigación cualitativa, con entrevistas en profundidad y con algunos grupos de enfoque, y con la emergente de todas esas entrevistas que vamos a realizar, vamos a, digamos, después en una segunda etapa, a ajustar la propuesta de capacitación para una serie de talleres que se van a hacer en esas instituciones. La idea de contar este proyecto en la dimensión social es, digo, también como para abrir un poco el juego. A nosotros nos interesa mucho la interacción con otras instituciones, así que la idea nuestra es, bueno, independientemente de que podamos obtener financiamiento por esta vía, también hemos planteado otras alternativas para poder realizar la investigación y la intervención, porque bueno, requerimos de recursos. Sí nos parece interesante ponernos en contacto con instituciones sociales que también participan obviamente en el COPE, para abrirse un poco también la ventana a esto. Consideramos que la situación, bueno, esto ya ha sido hablado en diferentes espacios, ¿no? Pero voy a reiterar cosas que creo que todos acá conocemos. La situación post-pandemia va a explotarnos, o nos está explotando, producto de, bueno, todas estas cuestiones que generó el encierro, producto de todas las cuestiones que tuvieron que ver con estos terribles años y las condiciones sociales que vive este país. Y hay un segmento importante de jóvenes, este grupo etario con el que nosotros pretendemos un poco trabajar a través de los líderes, que necesita una atención y necesita también, de alguna otra manera, todo el conjunto, el entramado social que está articulado a esto, una atención profesional. Así que la intervención nosotros vamos a hacer en un proyecto con otra fundación que trabaja en cuestiones similares en salud mental y en adicciones, que es la Fundación Convivir, a la que también invitamos a que se sume al COPE, con la cual nosotros también tenemos una relación institucional por nuestra pertenencia, tanto del Consejo Profesional como de la asociación que va a ingresar al COPE, dentro del Foro del Sector Social, que es una de las principales redes de organizaciones de la sociedad civil de Argentina. Así que bueno, este proyecto va a iniciarse en cuanto tengamos financiamiento, pero si no conseguimos esa vía de financiamiento, nuestra pretensión es hacer una intervención real, y bueno, por eso también nos parecía interesante comentarlo en el marco de esta dimensión para, bueno, para invitarlos a participar, ¿no? O como ustedes consideren que puedan articularse con nosotros. Bueno, bien. Bárbaro. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? José.
En la mesa de adicciones se está por presentar una recomendación, un pedido de recomendación en función de lo que está pasando con las adicciones y con esto de recomendar de tomar de a poquito. Y lo que está pasando en otros lugares también, en el sentido de que se habla de reducir el daño en lugar de quitar el problema sobre la persona en cuanto a la adicción. Así que nos hace bien a todos entender lo que está pasando con lo que está trabajando Alejandro Terriles en esto. Y por supuesto que estamos en la mesa de adicciones, estamos en la mesa nacional de adicciones y tenemos que movilizarnos en este sentido porque esta política de reducir el daño es una manera de estimular el consumo. Sí, una cosita, José, yo coincido en esto que decís en relación, de hecho, estuvimos debatiendo este tema creo que ayer acá en el grupo que está de WhatsApp, por a partir de este desastroso, es una opinión personal, ¿no? Lo que se hizo público respecto a la gestión pública del municipio de Morón en relación a esta temática. Volviendo un poco a lo de nuestro proyecto, nosotros en realidad consideramos que tanto el aumento de las adicciones como otras patologías, digamos, ¿no? Que son psicosociales, el aumento de los suicidios, bueno, toda la situación compleja de salud mental merece que desde algún lugar, no solamente de los estados, sino también de las organizaciones de sociedad civil y fundamentalmente nosotros que tenemos un planteo científico y un planteo de intervención en base a lo que podemos investigar, podamos llegar rápidamente a la gente, porque bueno, creo que todos compartimos esta visión, ¿no? Estamos en un momento muy crítico, donde todas estas cuestiones y fundamentalmente nuestra juventud se está haciendo cada vez más complejo, entonces hay que llegar concretamente con políticas sociales y nosotros pretendemos de nuestra cuota parte y compromiso social aportar conocimiento científico para esto. Así que bienvenidas todas las colaboraciones, instrumentaciones y adhesiones que podamos tener sobre este proyecto. Sí, José. El asunto está en que se deja de considerar el punto de las prevenciones como actitud principal, porque la tasa de adicciones y que se suma después con todas las problemáticas, incluyendo el suicidio y el malestar de las familias, tiene que ver con aspectos psicosociales que tratan de compensarse a través de una adicción. Y dentro de lo que es nuestra participación en la sociedad, en lo que significa la prevención, tenemos que considerar que cada persona tiene necesidades íntimas muy particulares que al no resolverse se terminan en el camino de la adicción como una compensación interior. Es complejo, amplio, y la ciencia lo está diciendo hoy día cuando se dice que cada conflicto de la persona tiene que ver con lo neuroendocrinologico y finalmente con la espiritualidad. Y tenemos que reaccionar a que no es lo que vemos de la realidad como resultado, sino es lo que lo produce. Y en eso estamos en una sociedad que en estos términos vive en una decadencia que cada día se acentúa de esta manera, donde los políticos inclusive orientan con equivocaciones al que tiene que salir de esa situación. Bueno, gracias, José. Eso, si les parece, lo podemos ampliar en la mesa de adicciones, porque hay mucha información al respecto. Además, en el último encuentro que tuvo la OMS, retomó este concepto que está explicando José, con respecto a que el ser humano es un todo y que para este tema específicamente de adicciones, no estamos hablando solamente con sustancias tóxicas, sino con otras, se tenía que tener presente al ser humano como un todo. Pero si quieren, lo ampliamos bien en la mesa de adicciones, ¿les parece? ¿Sí, José? Sí, de hecho hubo en la mesa de adicciones ya circuló una propuesta de a ver si nos reunimos, que hace mucho que no, sí, pero urgida por esta temática. Claro. Hay mucha información al respecto, Aníbal, así que sería bueno hacer la reunión. Sí, quizás seguramente que la reunión va a ser en los próximos días,
para la reunión que viene poder comentar un poco qué es lo que se estuvo conversando, qué se trabajó, para poner, digamos, en conocimiento al resto de las organizaciones sobre lo trabajado o el producto que quieran generar. Seguramente será una recomendación o algo por el estilo. ¿Sí? Sí, a mí me gustaría solamente tener en cuenta que la prevención es importantísima y me parece que es lo más importante, pero que esto de la reducción del daño se está tomando en Estados Unidos, en Canadá y en Suiza, o sea, 3 países que lideran un poco y que tienen la problemática encima. Eso por un lado. Yo la verdad desconozco muchas cosas. Y también que lo que sucedió con Morón fue unánimemente votado en el Consejo Deliberante, o sea, unánime fue el voto. Lo que se cuestiona aquí muchísimo es la confección, la comunicación me parece que fue errática, mala, porque me parece que confunde totalmente, que de alguna manera como que pareciera que incita bueno, a tomar droga, ¿no? Bueno, eso lo podemos charlar poco, me parece, más en la mesa de adicciones, que me parece que sería importante participar. Y me gustaría que también lo hubiera, porque hay muchos estudios con respecto a esto y podemos citar organizaciones, por respecto a la prevención. Es bueno tener presente que cuando hablamos de prevención, estamos hablando de la sociedad argentina, donde Buenos Aires es un ejemplo de una calidad de vida mejor, pero no es así en otros lugares, y sin embargo, con todas las herramientas que da gestión, que da el gobierno, para que uno tenga algo de prevención, la prevención es mucho más compleja. ¿Sí? Cuando hablamos de un todo, estamos hablando de un ser humano dentro de un grupo familiar, con distintas características y problemas, y de ahí surge el problema de la adicción. No estamos hablando solamente de la sociedad, estamos hablando familia por familia. Sí, totalmente. Bien. A mí me gustaría preguntarte lo siguiente, perdóname. No. A lo mejor es la misma pregunta que voy a hacer yo porque llegué tarde con respecto a lo que planteé. Lo que yo a lo mejor lo entendí mal, pero me parece que lo que vos planteás, Alejandro, es no tanto antes de decir prevenir, sino qué pasa, qué les ha pasado a los jóvenes, qué ha sucedido, cómo han reaccionado, qué elementos tienen, cómo está la juventud como consecuencia de la pandemia. Y que eso es lo que yo interpreté. Y que lo que ustedes quieren armar es un sistema a través de cursos o de lo que ustedes plantean, como primero para percibir, hacer un diagnóstico. Primero un diagnóstico, por lo menos es lo que percibí. Y en segunda instancia es cómo abordar y qué herramientas poder dar a través de esos talleres que ustedes plantean a este grupo etario que se ha visto muy vapuleado. Y yo te diría que por ahí a lo mejor sería interesante introducir otros grupos etarios, porque todos los grupos etarios han sido pero muy golpeados, inclusive la gente de mi edad, la tercera edad. Respondo brevemente porque no quería extenderme en el tiempo, no sé cuántos minutos estaban asignados para esto. Disculpen que sea tan rápido, pero bueno, para no abarcar mucho en la cuestión. Una breve respuesta a esto. Sí, el proyecto en realidad es un proyecto de intervención territorial, porque está planteado para hacerlo en 2 comunas que las seleccionamos por un conjunto de indicadores. Y lo que vamos a hacer es primero trabajar con líderes, que es una categoría muy amplia, pero son las personas que están en contacto en las instituciones que ya están planteadas en el proyecto, que trabajan con esa franja etaria. No podemos atender a todo porque es un proyecto de 7 o 9 meses, con una propuesta de financiamiento muy acotada, y bueno, los recursos siempre son escasos. Primero hacer una investigación cualitativa sobre todas esas cuestiones, sobre todas esas temáticas, sobre estas personas, y después, en base a esa investigación, que va sumaria, con una metodología muy específica,
ajustar los contenidos de la capacitación que ya está formada, que daríamos para esas instituciones. Así una propuesta de intervención de 9 meses, que tiene ciertas limitaciones, pero bueno, obviamente que hay datos estadísticos, y bueno, una serie de instituciones, entre ellas el Laboratorio de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UBA, que viene haciendo unos tracking muy interesantes de información respecto a cómo ha impactado, que digamos, han medido la temática por medio de encuestas, y bueno, la situación con respecto a estas patologías es muy interesante. Así que esta es la idea del proyecto. Después, si quieren, en algún momento se contactan con nosotros, y bueno, lo podemos conversar, pero bueno, simplemente no quería extenderme mucho en cuanto al tiempo, porque sé que estos temas ameritan de alguna otra manera mucha más consideración, pero el proyecto está escrito, se presentó, y bueno, independientemente que obtengamos o no financiamiento de desarrollo social, la idea es trabajarlo con otras organizaciones para que podamos contribuir, ¿no? Y una cosita más, y con esto termino, a nosotros nos interesa hacer sinergia, digamos, no nos interesa replicar cosas que están, porque no tiene sentido, sobre todo de la sociedad civil, ¿no? Digamos, poder ¿no? repetir cuestiones. Así que en principio elegimos 2 comunas, un conjunto ¿Qué de comunas? instituciones. Perdóname, Alejandro. ¿Qué La comunas? comuna 5 y la comuna 8. O sea, una comuna típicamente de sectores, según el nivel socioeconómico de la Nación Argentina de Marketing, de clase media baja, y otra comuna quizás con otras características más cercanas a los sectores populares, ¿no? En barrios muy específicos. Pero bueno, después cuando quieran, se contactan las instituciones que quieran sumarse, que quieran aportar o que quieran discutir, pero nos parecía interesante a nosotros pasar del plano de la reflexión, para eso están las universidades, a la acción, ¿no? Entonces, nos parece interesante eso. Muy interesante. Dale. Ale, si te parece... Gracias, Alejandro. De nada. Contanos después, tenernos al tanto sobre el avance en cuanto a fortalecimiento, de manera tal de que si por algún motivo no llegara a ser elegido, bueno, podríamos pensar en alguna recomendación, bueno, obviamente ajustando el proyecto a una recomendación, ¿no? Sí, por supuesto. La idea es que no, o sea, tenemos la misma idea para hacerlo también en un municipio de provincia de Buenos Aires, en San Isidro, y bueno, la idea es que podamos trabajar con esto. O sea, en principio nos presentamos al proyecto de la convocatoria de desarrollo social porque nos enteramos a último momento, pero nosotros estamos abiertos siempre a llevar, digamos, a concretar las cosas, ¿no? Así que con cualquier organización que quiera sumarse, la idea es hacerlo este año, así que siempre en contacto. Perfecto, Alejandro, gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos al tema 2, ¿te parece? ¿Alguna pregunta? No, a mí me quedó claro ahora porque justamente lo estábamos hablando también con José ayer, que Alejandro está haciendo una invitación a las organizaciones que quieran sumarse para trabajar en territorio o para trabajar en capacitaciones o en las universidades. Un poco extra COPE, ¿no? Aunque se presente en el COPE, ¿no? Eso. Ahora me quedó un poco más claro. Gracias. Si no hay otra pregunta más, ¿quieren que pasemos al 2? El punto 2 era las iniciativas de ley y tenemos que tratar el proyecto de recomendación al Ejecutivo sobre concientización para la eliminación del trabajo infantil en la producción de alimentos, que es de la Fundación TEA, que creo que lo va a presentar Maripí. Sí. Maripí. Hola, buenos días otra vez. Se escucha un poco mal. Y si hablan todos al mismo tiempo, por lo menos yo entiendo poco. Si es por el proyecto de no al trabajo infantil, ¿entendí bien? Sí. Ok. Bueno, es una propuesta que venimos elaborando desde el año pasado. La hemos presentado ya en varias dimensiones, grupos de trabajo, mesas de trabajo, y fue aprobada. Lo más importante a destacar es que está vinculado con la producción de alimentos, no en general, con la productividad. Sabemos que Aníbal ya nos lo ha dicho la vez pasada, existen talleres clandestinos que usan el trabajo infantil. No aborda la temática textil, aborda solamente la temática alimentaria. Tampoco genera una estructura
de burocracia dentro de la ciudad, sino que simplemente le hace la recomendación a la ciudad que tome nota de todas las actividades, iniciativas que tienen sus distintos ministerios y dependencias vinculadas con el trabajo infantil y trate de ordenarlos como para darle un impulso. La meta es que Buenos Aires sea la primera ciudad de Argentina libre de trabajo infantil en este rubro. Se propone un etiquetado específico para premiar a las empresas que no usan el trabajo infantil en la producción de sus alimentos, y se le recomienda a la Ciudad de Buenos Aires que use su poder de compra, porque Buenos Aires no produce alimentos, los compra. O sea, no sé si tienen preguntas, la edad, ayer me preguntaron en la última reunión que tuvimos, fue el grupo de género, el límite de edad es 16 años. No sé qué otra cosa, si leyeron el... Perdón, ¿qué edad? 16. Ah, 16. Si no, les pido su aprobación. ¿Y hay algún- No, a mí, María Pi, más o menos lo vi por encima, pero como una reflexión para compartir. Una premiación a empresas que hacen lo que deben hacer es como que me hace un poquito de ruido. Pero quizás es una observación. No, bueno, a lo mejor no usé la palabra más correcta, no es premiación, sino es distinción, distinguirlas del resto, pero no se los va a premiar, no es un premio que armamos un podio, tenemos una terna y elegimos. No lo usé en ese sentido, sino en el sentido de distinguir el que hace las cosas bien del que las hace mal. Identificar, digamos. Yo estaba pensando eso, identificar con algún pequeño logo o una cosa así. En el Exactamente, exactamente. O sea que la gente a simple vista sepa que ese producto está hecho sin trabajo infantil. Esto en realidad... Una discriminación positiva sería. Exacto. Sí, eso está bueno. Está bueno. Maripi, ¿ustedes no pensaron que también podría exigirse a todas las empresas del Estado que certifiquen o que se adhieran a la ISO 26000, que es clarísima con respecto al trabajo infantil y es de responsabilidad social empresarial? Está nombrada en los fundamentos. Pero nosotros en una recomendación no le podemos decir a la ciudad que le diga a la nación que adhiera. Le tenemos que hacer la recomendación a la nación en ese caso. No necesariamente, porque podrían ser Bueno, empresas que trabajan con ciudad. Bueno, no sé. Claro, es una cuestión de jurisdicción, es una cuestión de jurisdicción. Reflexión porque las normativas están en exceso y hay muchísimas empresas que adhieren al Pacto Global, a la ISO, a las otras ISO, a un montón de cosas. Es más, certifican y hasta pueden estar en la bolsa porque realmente tienen esas certificaciones. Bueno, entonces, el caso más común, Patricia, te voy a poner un ejemplo. Es muy común que una línea de colectivo lleve el sello ISO 9001, que es la más básica de las ISO. Pero como las ISO se certifican por trayecto, por tramo, a lo mejor lo que tiene certificado es solamente la limpieza de las carrocerías o de los chasis, pero ya le da la posibilidad de tener esa certificación y te la ponen en el vidrio. ¿Qué pasajero, en la ventanilla, qué pasajero le va a decir, a ver, muéstreme la certificación para saber qué sector de su empresa está certificado 9001? No seguro, pero justamente la ISO 26000 es la ISO de la responsabilidad social empresaria, que tiene en cuenta ambiente, explotación, absolutamente todas las variaciones y todos los temas. Por eso, a eso me refiero, ¿no? Bueno, no es que, a ver, no es que la ciudad no trata este tema. La ciudad trata casi todos los temas. Te diría que en ese sentido es la jurisdicción más avanzada en el sentido de Escazú, gobierno abierto, pacto global,
los ODS, prácticamente toda la línea. El tema es que a veces el exceso te marea y dejas de cumplir el objetivo. Entonces, la recomendación a qué apunta, a que revea todo lo que ya tiene en marcha en distintas dependencias, que es lo que dije al principio, en distintas dependencias, y que lo organice mejor para conseguir el objetivo. Y para no abrirlo tanto y cometer el mismo error, no decimos trabajo infantil en general, porque también en otra reunión escuché el trabajo de los cartoneros, ¿no? Que van con los niños y que, bueno, lo circunscribimos puntualmente a alimentos, como para decir, probemos acá si lo podemos reducir, si realmente lo que está escrito para controlar se controla, si lo que se controla y está mal se corrige, porque esas son las cosas que a uno le permiten decir, bueno, este es el método, así que vamos por textil, y vamos por vía pública, y vamos por, ¿se entiende? O sea, porque si lo presentamos así en general, es por la galería, es para hacer algo, para decirles, mire, muchachos, no estamos logrando el objetivo, fíjense, no es eso, les proponemos cómo armar una estrategia como para decir, en este sector le podemos aplicar este método que lo podemos llegar a mejorar con todas las herramientas que ya tiene la ciudad. Por eso digo que no genera burocracia. No es que vamos a hacer una nueva dirección con oficinas, personal, no, es simplemente sentarse, hacer un relevamiento, un estudio, decir, medir si existen los registros, saber qué indicadores usaron cada una de las dependencias para saber si está cumpliendo el objetivo para que fue creado o no. Eso amerita todo un trabajo que tiene que hacerlo la ciudad para sacar una conclusión. No solamente, esto está muy vinculado también con los compromisos que asume la ciudad. Y eso es ya no para el Estado, sino para el gobierno que administra ese Estado, es toda una temática, porque cuando sale un gobierno tiene que decir qué es lo que hizo, lo que no hizo, por qué no lo hizo. Entonces, si existen las recomendaciones del COPE y no las tomó en cuenta, el COPE puede decir, no con el dedito, pero sí decir, nosotros lo dijimos, como muchas veces yo los escucho a ustedes en temas de drogodependencia y muchas otras cosas, nosotros ya lo escribimos hace muchos años, lo recomendamos hace muchos años. Esto es una recomendación más, pero es a lo mejor un poco más concreta y dándoles la idea de cómo hacer, si lo quieren poner muy entre comillas, una prueba piloto para decir, esto puede llegar a servir para ordenar un poco y conseguir el objetivo, por lo menos un primer objetivo. Sí, Aníbal quería comentar algo. Sí, mira, María Pi, yo me estaba acordando, creo año 98, 2000, estábamos trabajando bastante el tema, bueno, de adicciones y otras problemáticas desde el área acá de la Cava, ¿no? Y estaba presente el tema del trabajo infantil. El asunto que se trató simultáneamente en distintos lugares y finalmente se trabó prácticamente todo y quedó algo por la galería debido a que había situaciones a que los pibes y pibas quedaban excluidos en ámbitos rurales, por ejemplo. O sea, había temas de trabajo que formaban parte del aprendizaje, de la educación de ese pibe de hacer los tientos para el caballo, o sea, la participación con los adultos era parte del aprendizaje, más allá de la educación formal, ¿no? Sí. Pero lo consideraban trabajo infantil, entonces se lo pretendía. Hizo tanto ruido que después no se avanzó más, así que a mí me parece piola ir por corredores, a ver qué pasa. Por otro lado me hizo ruido cuando sentí lo del premio, porque pasó, después aclaraste, pero yo veo que hay a veces efectos dominó. Por ejemplo, recién mencionamos el suicidio. Alejandro Aníbal, ¿no? Alejandro Aníbal Terrible. Y
y a veces se me escapa el segundo nombre. Alejandro mencionó el suicidio, ¿sí? Y es un tema que ha sido tabú, además por las sanciones sociales históricas que tuvo. Cuando se lo empieza a considerar solo con la sanción de que yo, compañía de seguro, no te pago, o bueno, y se empieza a despejar todo lo que tenía, hubo como un acuerdo tácito entre los periodistas de no ponerlos en primera plana, porque tiene un efecto dominó. Esto lo estuvieron trabajando los arzobispado en Salta, en Jujuy. Hace unos 10 años hubo en Soldado del Rosario de la Frontera en Salta una epidemia de suicidio adolescente y de suicidio infantil. Y que los que lo trabajaban fundamentalmente eran los arzobispados de Jujuy, no se lo trabaja. O sea, no llego a pasar a ignorarlo, pero el promocionarlo de determinadas maneras produce un efecto que, por ejemplo, el diario Clarín sacó a 2 chicas de Salta, enamoradas ellas, que se suicidan en un acto de amor, Sí, colgando las sogas de una rama de un árbol. sí, me acuerdo. Eso lo sacaron en primera plana. Sí, sí. En el ambiente periodístico fue muy mal visto. ¿eh? Sí. Y otros decían, no, es libertad de prensa. Entonces, a veces exponer las cosas según cómo se las exponga, es como avivar giles, como decían en el barrio, ¿no? Por eso me parece muy peor trabajarlo prudentemente por corredores. Y algo semejante quizás se pueda tomar también para el tema de las adicciones. Algo semejante. Porque el modelo que tenemos acá es copio y pego. Sí, sí, y lo que sí, se dio en Inglaterra en 1900, en la década del 70 o fines de los 60, con la explosión de la heroína de óptima calidad y muy barata que se vendía en los coles, implicó reducir el daño en la sociedad inglesa, tanto para la gente que no la fueran a robar para conseguir la droga, como para el adicto que la consumía no se ponga en estado de riesgo. Entonces había colas en la calle a la noche, en Londres, por ejemplo, que circulaba solo la margineta, donde iban a buscar droga. O sea, que el paquete era un paquete completo, pero además había un paquete legal. Vos venís a buscar droga, pero olvidate de ser profesor de educación física en los colegios. Olvídate de determinadas pautas hasta que no se pueda demostrar que hubo una rehabilitación y una inserción social. Pero, ¿sí? O sea, fue todo un paquete. Acá fue un poco a la ligera y no es un accidente lo de Morón, porque creo que no es un accidente que lo hayan manejado mal el tema, porque cuando lo implementaron en Rosario hace 20 y pico de años, usaron la misma política. Yo me acuerdo que era a fines de los 90, el año 2000, y veíamos unos papeles de una calidad, la propaganda de cómo peinar la cocaína, de cómo, que después vinieron también con otros temas de sexualidad, que no me acuerdo el nombre, que estaba en el Consejo de Niños y Niñas, que hablaba de los de conocer la homosexualidad antes de pasar los 15 años, y explicaba hasta cómo hacer los trabajos de masajes en la zona del ano, que después lo tuvo que levantar. Y fue toda una época que coincidió con explosiones que la frenaron, porque también le fue la explosión de los Bailando Kills de Tinelli, donde eran una danza pornográfica de nene de 8 o 9 años. Y la pregunta, ¿tiene novio o tiene novia? Hasta que un nene le dijo, no sabes que los nenes de 5 años no tenemos novia. Estar jugando con cosas que... Y lo paró porque se le metió se metió gente importante para frenarlo. O sea, es que hay como una degradación que pareciera que hay como bolsones, que hay que tener cuidado, porque la reducción del saldaño es loable, pero tiene que ir con el paquete de leyes también de que si te agarré fumado manejando un auto, ¿y qué pasa con el registro? ¿Sí? Y los pibes salen de Valera, la cosa que me digan, pero esto de la cava son tarados, ponen esos carteles con tantas lucecitas, ¿viste? La flecha, que uno que viene con un porro, ¿viste? No sabe para dónde ir. ¿Sí? O sea, Bueno, hasta el desconocimiento de la cabeza del adicto. Así que me parece peor por ahí, Tomás, si eso lo haces, me gustaría estar cerca para ver cómo lo trabajan. sí, no hay problema.
Muy interesante. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, pasamos al otro tema, ¿les parece? Bueno, antes de que pasen al otro tema, quiero perdón, saber si perdón. está aprobada. Tienes razón. Sí, sí. Gracias. Gracias, Maripí. Bueno, el otro tema que nos queda es revisar el proyecto de ley sobre baños públicos. Baños públicos privados, Acción Católica, hay que ver el proyecto. Yo les mandé recién a la dimensión, les mandé el proyecto, que hay un proyecto sobre baños públicos, para que lo puedan ver, y tiene algunas cosas interesantes. Se los mandé recién al WhatsApp. Al WhatsApp de baños públicos. Porque ¿Pero ese proyecto es el presentado o es otro proyecto? No, es un proyecto que sacaron directamente de la legislatura. Quería que lo vieran, más que nada para poder revisar. Ahora está en la legislatura. Ahora lo hizo la legislatura. Estoy por sacarte con la fecha. Del 2020. Sí. Vamos por partes. Ahí Ricardo mencionó que hizo cambios en el proyecto original, así que estaría bueno que menciones cuáles son esos cambios y después, bueno, empezar a charlar a ver cómo de acuerdo a las propuestas de cambio que realizaste, ver cómo, porque hay una ley que no está reglamentada, bueno, hay que empezar a ver todas las partes y empezar a armar el rompecabezas. Bueno, en realidad, digamos, lo que ocurre es lo siguiente. Después tuvimos una pandemia en el promedio, desde el momento que se había presentado hasta ahora, que ha modificado muchísimas cosas. Detrás de eso tenemos la guerra de Ucrania. O sea, hay una serie y aparte, digamos, una serie de problemas internos y demás, problemas de inflación y demás, que termina haciendo que el panorama se modifique bastante. Y entonces me da la impresión de que resulta muy peligroso tratar de que se apruebe en la forma que fue redactada en aquel momento. Y digo por qué. O sea, digamos, esta pandemia hizo que prácticamente una cantidad muy importante de negocios de este tipo, restaurantes, confiterías y demás, han tenido que cerrar porque no pudieron aguantar esta curva. Quiere decir que han quedado unos cuantos menos, y esos cuantos menos han quedado también muy debilitados. O sea, no estamos en situación a lo mejor. ¿Cómo diría? Si en este momento lanzáramos una propuesta tratando de premiar a quien hace algo, y va a haber posiblemente muchos que se van a querer prender. Entonces tenemos que cortarlo un poquitito y hacer que realmente sirva. Pues en este momento tenemos baños privados que se están utilizando como públicos porque digamos, los negocios los ceden. En realidad los ceden y explico por qué entre nosotros. Existe, bueno, nosotros lo deben saber, existe una normativa de mucho tiempo atrás, de la época de Casacores, como 30 o 40 años, que obligaba a estos establecimientos a prestar los baños a quienes no a los no clientes. Esa normativa es, mejor dicho, no sé realmente cómo que vino, no se llegó a implementar nunca. Entonces, ¿qué ocurre? En el ámbito normal considera que alguien tiene un restaurante, un negocio de ese tipo, que tiene una norma que lo obliga. Pero si se pone a rascar un poquito, se encuentra con que esa norma resulta inaplicable. ¿Por qué? Porque no hay organismo de control que lo revise. Tampoco existen, digamos, penas de ningún tipo, ni de cierre, ni de multa, ni de lo que sea. Quiere decir que pueden transgredir la norma sin ningún problema y no pasa absolutamente nada. Si eso se corre la voz y directamente nadie va a prestar mano. Porque en este momento, como está la situación, que están cuidando el peso, están tratando de sobrevivir, de tratar, digamos, de alguna manera salir a flote los que han quedado, que son muchos. Van a cuidar el peso al centavo. Entonces, si se le presenta una posibilidad de reclamar algo, lo van a reclamar. Y si no se la dan, van a protestar. Digamos, el proyecto está hecho de tal manera que quienes tienen, digamos, la posibilidad de decidir no es digamos, el propietario del negocio, sino la FIP. Que es la que da, digamos, de alguna manera habilita a obtener, digamos, un beneficio.
Y basado en esto, los cambios que Claro, hicieron, la base es esta. La idea fue en el primer momento no aceptarla a todos, claro, sino, digamos, de alguna manera designar en cada zona los que fueran necesarios. Por ahí uno por cada barrio comercial, por ahí un par en el centro, o sea, no estirarnos mucho porque evidentemente si no el presupuesto no daría para ofrecer nada. ¿y cuáles son los puntos? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, el punto es este, te explico. En este momento tenemos baños, la mayoría bastante mediocres, que serían, digamos, los que se utilizan en todos los bares y restaurantes. O sea, no tenemos una serie de elementos que pueden ser importantes y que podrían, digamos, de alguna manera hacer que tenga sentido digamos, el proyecto. Entonces, lo que hice fue dos cosas. Primero, agregar entre las, digamos, el baño público del proyecto, inciso A, se inscriban ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, AGIP, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como prestadores voluntarios del servicio de baños públicos privados, munidos de la habilitación correspondiente, en la que constará, ahí elimino el sí, le pongo un qué, la que constará, en lugar de que diga la que constará si se ofrecen también los siguientes servicios, sino que se ofrecen los siguientes servicios. O sea, si no ofrecen los servicios no tienen beneficio. Y en los servicios siguientes figuraban instalación completa para uso de discapacitados, mesada para cambio de pañales. Le agregué jabón y elementos de secado de manos y espejo. Pero, digamos, no como requerimientos para ver si, digamos, para intentar obtener el subsidio, sino como obligación. Si no lo tienen, no lo pueden. ¿Qué ocurre? El 90% de los baños que andan dando vuelta en todo Buenos Aires no. Entonces, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Aquel que de alguna manera quiera obtener el beneficio va a tener que hacer el esfuerzo de poner, digamos, un baño para discapacitados, poner la mesa de cambio de pañales, alguna pavada más que yo le agregué jabón y elementos. Se puede agregar alguna Y el elemento de secado de manos tiene que ser las toallitas. ¿Cómo? El elemento de secado de manos tiene que ser las toallitas, no el del aire. ¿Por qué? Porque el del aire es contaminante. Bueno, ponemos Sí, toallitas. tiene que ser el de las toallitas. Un buen dato. Sí. Sí, es contaminante. Bueno, magnífico, el tema es ese. Entonces, digamos, eso hace que se modifique otro artículo, que es el día. Pues estamos hablando de eso, de que sí, de que tienen ya obligación, no posibilidad. Claro. Había un artículo que decía, aquellos establecimientos que no contaran con las instalaciones mencionadas en los puntos 1 y 2 del ítem A del presente artículo podrán inscribirse como prestadores adherentes y gozarán del 60% del sobreimpuesto. Eso lo eliminé. O sea, hay una sola categoría que sería aquellos que tienen los baños como todos los demás. Entonces ahí se achica muchísimo la cosa y hacemos que esos baños realmente sirvan. Que sirvan por lo menos mejor de lo que existen en este momento. O sea, aquel que quiere, que tiene la necesidad o el deseo, digamos, o por ejemplo, algún discapacitado que tiene la necesidad de cambiar un pañal, o que quiere un poquito más de confort, y bueno, va a elegir el baño que corresponde. Y los demás... Perdón, Patricia, que Mercedes estaba... Esto, para cambiar un bebé y estos aditamentos, todo sin diferenciar género, o sea, que esté todo en un baño compartido. No sé, eso dirán, pues de ustedes dirán. Porque tendría que estar Yo no sé si un único baño para, por lo menos, claro, un único baño que tenga todo. Claro. Bueno, sí, de acuerdo. Claro. O sea, por lo menos. Sí, digamos, claro. se puede separar, digamos, porque pasa lo siguiente. No, que tanto Sí, un sí. papá como una mamá haya un baño con posibilidad de hacer todo. Sí, Los baños hoy día está de entrada y como una recepción. Sí, claro. En donde algunos están los lugares. lavados y demás, Claro, un lugar después están común que tenga todo. los Después está servicios separado. Están separados, o sea, Claro, que en ese claro. lugar puede estar perfectamente. Claro, para el un hombre, lugar para la mujer. común para ambos. El Claro. tema es eso más que nada, eso ocurre muy bien en Europa. En Europa no, Claro.
no hay muchos baños públicos, No, porque pero hoy, los pocos que hay tienen esa característica. claro, hay muchos baños públicos y los baños de los bares Sí. son únicos porque el espacio es chico. Claro. Sí, sí, Pero sí. hay un baño grande, en perfectas condiciones, donde entra una silla de Claro. ruedas, Claro. y es tanto para hombres como para mujeres. Claro, o sea, pensar en Como en tu ayornar casa. esto. Claro. Claro, Yo pienso lo siguiente, perdona. Y vuelvo a la reunión de género del mes pasado. En la reunión de género del mes pasado, lo que planteamos es tomar esto que ustedes habían armado, pero no quedarnos solamente, porque por lo menos lo que se charló no era solamente con el tema de los bares y los restaurantes. Esto sería una parte, a ver si yo entendí Sí, bien. la dimensión social también se disfruta. Claro. Yo no estuve. Una parte de todo un proyecto de pedir a la ciudad de que haga baños. Bueno. Y que utilice los existentes en plazas, Exactamente. museos, Y ahí empezar a centros ver, culturales. claro, son y ahí, grandes. y ahí empezar a ver también los pros y los contras, porque ahí hay muchas cosas interesantes. O sea, hay que ver también para qué otras cosas se pueden usar, Claro. desde lo positivo y desde lo negativo. Ah, bueno, O sí, sea, sí, y plantearlo también, porque uno de los problemas una de las cosas que van a decir, obviamente, es con el financiamiento. Entonces, plantearse ahí una ley de lo público-privado, en la cual muchas empresas, como por ejemplo la de jabones, Labor, o la de los pañales, o X empresas, teniendo en cuenta la responsabilidad social empresaria, pueden también hacerse cargo del mantenimiento o del pago a la gente que va a trabajar ahí, porque ahí también es importante tener en cuenta, porque puede ser fuente de trabajo para varias personas. Sí, yo antes. Es muy largo, yo creo que es una cosa que la tenemos que pensar mucho. Yo, ahora le pasamos a Aníbal, que pidió la palabra recién cortito, pero me gustaría que podamos leer, es muy cortita la ley sobre baños públicos, porque por ahí nos abre La que trajo Dina. la que Dina mandó, así Gracias. podemos también Con una de las- abrir la cabeza. Yo creo que de lo que se presentó oportunamente era una situación, hoy la situación es otra. Sí, sí. Me parece que podemos dividir las cuestiones, hacer un proyecto de ley por un lado, si es que da para hacer un proyecto de ley, Sí, sí. o hacer una recomendación que le dé soporte o que le dé que amplíe la oferta, ¿sí? A mí me Aníbal. parece procedente hacer primero lo que dijiste vos, Sí. Pablo. Bien. Bien. ¿Querés, Dina, leerlo? Sí, ¿les parece? Vamos a ver Perfecto. a Mercedes. Que No, no. Mercedes- Mercedes. No, No, es que Mercedes No, también salió y pues, Fernanda está ahí hermosa. hermosa. Está hermosa. Gracias. Y, mira, es mucho pedir, estoy dos veces. Voy pasando. son live, no, pero son live. No, ya a esta altura del partido, mira, uno no piensa si es Qué rico, uno más, uno menos, dos más, uno Cuernito. menos, que dos más. Presión, ¿Eh? presión. No tengo. ¿Te parece? Al contrario. Mercedes está con un llamado. Ahí está. No, está. ¿Querés entonces, Dina, hacer la lectura? Sí. Voy a leer algo. La Están ley está. tentadores. ¿Se escucha bien ahí? Sí. A ver. Porque la ley está, bueno, sancionada en el 2018, pero no está reglamentada, ¿sí? Más o menos estuvo explicando Juan Pablo que las cosas cambiaron, por supuesto, y como que la población se centraliza mucho más en los parques, a diferencia de lo que hacían antes, como explicaba Juan Pablo, de centrarse directamente, estar en el centro, más. Ahora está mucho más descentralizado. Esta ley es, bueno, leo el artículo 1, la presente ley tiene por objeto disponer la creación de baños de uso público en parques emplazados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Parques. Sí, Buenísimo. le hago énfasis para que. Artículo 2.
A los fines de la presente, entiéndase como parque, bueno, a la tipología de espacios públicos de gran superficie que forma parte del subsistema de espacios verdes de escala metropolitana. Estos espacios son aptos para desarrollar actividades culturales, sociales, deportivas y o comerciales. Prestan importantes servicios ambientales al entorno urbano y detentan un radio de influencia. Detentan un radio, es importante también, detentan un radio de influencia para la población que es de entre 2.000 y 4.000 metros dependiendo de sus dimensiones. O sea, tenemos el parque centralizado, pero además abarca, ¿no es cierto?, influye en este radio. 2.000 metros son 20 cuadras. Dice 2.000, entre 2.000 y 4.000. Una manzana tiene 10.000 Quiere ser un quinto de manzana. metros cuadrados. Bueno, Pero yo tenía entendido que la ley hablaba de 3. Ahora el parque es mucho más grande. acá dice 2.000 y No, 4.000 está bien, 100 metros perfecto. cada cuadra. Eso abre mucho el panorama. Y ahora puede estar más chicos, 2.000 metros cuadrados, hablar, serían 2 cuadras por 2 cuadras. Dice 2.000 y 4.000 metros. El Dos artículo Dos manzanas, dos manzanas. Dos Dos manzanas. manzanas. zona de influencia, ¿no? Y después el artículo 3. La implementación de los baños públicos se realizará gradualmente en el plan de etapas que oportunamente determine la autoridad de aplicación en parques de una superficie de un mínimo de 3 hectáreas. Para ello se tendrán en cuenta parámetros tales como el radio de influencia, densidad poblacional de uso, existencia de circuitos deportivos en el mismo, entre otras variables. No, O sea, perdón, no entendí bien ese artículo. De los ¿Está en vigencia la ley? todavía no está reglamentado. Ah, Pero está ¿qué bien. dice de las... Lo de Sí, los yo tampoco escuché, no entendí. Les repito, lo hago más despacio para que sea más fácil. Claro, de las 3 Sí, hectáreas. dice, la implementación de los baños públicos se realizará gradualmente en el plan de etapas que oportunamente determine la autoridad de aplicación. Dice, en parques de una superficie de un mínimo de 3 hectáreas. Después de eso, para ello se tendrán en cuenta bueno, la influencia, la densidad poblacional y el tipo de uso, ¿no? O sea que no es un parque Ahí está común, reduciendo sino 3 mucho. hectáreas. mucho. ¿Cuánto serían 3 hectáreas? ¿Cuánto Ya, está el Parque reduciendo? Centenario, el Parque El Parque de los Andes, el Parque Parque Real. Patricio, O sea que la Plaza Almagro, no es solo Perdón, la Plaza de las Heras, no. perdón. Hablemos de a uno porque si no, no escuchan en el Zoom, no se escucha, porque además estamos en un ambiente más pequeño y se retumba todo más, no se debe poder escuchar del otro lado por las caras que a veces veo. Entonces, tratemos de no encimar la voz, pedimos la palabra, total, le damos la palabra a todos. ¿Sí? ¿Se escuchó bien allá o quieren que repita algún artículo a los participantes del Zoom? ¿No? ¿Está bien? Alejandro, para Alejandro está bien. Para Alejandro está bien. O sea, son parques de 3 hectáreas, lo cual significa que son Para no parques medianos a grandes, Claro. ¿sí? O sea, la típica plaza de una manzana o de 2 manzanas no estaría integrada en esta ley, ¿sí? ¿Querés seguir leyendo, Dina? ¿Sigo el artículo 4? ¿Te parece? Sí. Voy a hacer Dale, lo más dale. fuerte posible para que se escuche. Los baños públicos deben contar, y esto es interesante, con módulos con inodoro, puertas con sus respectivas trabas de seguridad que indiquen si está libre u ocupado, gancho para la ropa. En el área de lavabo se colocarán 2 lavamanos, dosificador de jabón, portatoallas de papel, basurero, espejo y este es importante, cambiadores para niños, tanto en baños masculinos como femeninos, o bien en un área accesible para ambos sexos. Esto es importantísimo. Justo lo que estaba hablando recién, con perspectiva. Deberán reunir las condiciones de asepsia necesarias para satisfacer las exigencias mínimas de salubridad. ¿Qué les pareció? Muy bien. Bien. Voy leyendo y si alguien tiene una pregunta, se la ponemos. ¿Está bien también en el Zoom? ¿Se escuchó bien? ¿Sí? Sí, es más, se podrían unificar en un solo baño, o 2 baños, digamos, sin diferenciación de género, con un área en común. Como este que vi acá entré el baño. Claro, o sea, no es necesario siquiera que haya diferenciación en los baños. En Banco de la Nación, Casa Central, y en algunos pisos yo lo tengo. Claro, Bien. ¿Seguimos? Sí. El punto 6. Las instalaciones de los baños regulados por la presente deben sujetarse a lo dispuesto en las normas urbanísticas destinadas a impedir la desfiguración de la perspectiva del paisaje o perjuicios a la armonía paisajista o arquitectónica,
y también la preservación y protección de los edificios, conjuntos, entornos y paisajes. El órgano competente deberá adecuar las instalaciones a las normas urbanísticas y valorará su integración arquitectónica, así como sus posibles beneficios y perjuicios ambientales. Bueno, pues el artículo 7, la autoridad de aplicación establecerá un área de apertura y cierre de los baños. ¿Esta ley está aprobada? Sí, Está aprobada, Sancionada. no está reglamentada. Podemos Pero es del 2020. una recomendación que la reglamente. 13 del 12 del 2018. Porque estamos durmiendo sueños. Entonces, acá lo que tenemos es como un camino de dos, una vía son dos caminos diferentes. Por un lado está la reglamentación de esta ley, por un lado. Estamos, Dina, trabajando en identificar quién es la autoridad de aplicación. Hay ahí un tema, porque los parques pertenecen a la comuna, ¿sí? Pero la competencia de la comuna en el parque tiene que ver con el arbolado, toda la parte de, digamos, de arbustos, plantas, todo lo que es las calles del parque y el mobiliario. En este caso, el baño parece que parecería estar en una zona media gris, porque no forma parte del mobiliario. ¿No es obra pública? No sé cómo se llama. Yo creo que todavía está en eso, en tener una autoridad de aplicación, justamente para tratar de que no se solapen las competencias y que la competencia sea, creo yo, integral. Genial. Perdón, a ver si entendí. Todo lo que sería construcciones sería a cargo de una oficina determinada, mientras los árboles y todo lo demás tendrían que ver con otra. ¿Eso es lo que estás planteando? Lo que yo estoy diciendo es lo que sucede. Lo que sucede es que la autoridad de aplicación del mantenimiento de las plazas es la comuna. Sí. Ahora, ¿Tiene presupuesto? el baño, para eso sí, para eso tiene presupuesto. El baño no está estipulado con las competencias de la comuna, porque no es ni un árbol, ni una planta, ni ensolado, ni fuego. ¿Quién puso las rejas? Las rejas las puso espacio público. Espacio público. Tiene que ser espacio público. Bueno, a ver. Lo que pasa es que El el tema tema es- podría ser por la construcción. pero La el construcción de mantenimiento, pero el construir algo mantenimiento tendría que ser. No, pero acá va un poco más allá. Porque la ley lo que hace es construir baños. Claro. El problema es quién lo administra, quién le da insumos. Exactamente. Entonces, eso es parte de la reglamentación. Entonces, Ahora lo dividen por todos lados. entonces creo que uno de los temas que hay que seguir tiene que ver con esta autoridad de aplicación, quién es el que va a... olvidemos de la construcción porque lo construye, digamos, la ciudad lo construye. El tema es quién lo mantiene, quién le pone una persona para limpiar. Eso es lo que estamos averiguando con Dina, que por ahora no está bien claro, ¿sí? Es algo que está en una zona media gris. Pero eso nos compete, perdón la interrupción, porque nosotros podemos recomendar la reglamentación y el que haga la reglamentación se tiene que romper los cuernos a ver el presupuesto de dónde sale. A lo que me refiero es nosotros tenemos que comprar el paquete de discernir a quién le toca cada una de esas cosas. No, Yo creo que no. Yo lo que estoy haciendo, estamos haciendo como un análisis o un diagnóstico respecto de la situación con esta ley. Ahora, más allá de esta situación y de que va a tener que definir quién es la autoridad de aplicación, quién lo hace, quién lo limpia y demás, acá hay dos cuestiones. Una, ¿qué pasa con las plazas y los parques Eso es lo que iba a menos de preguntar. 3 hectáreas? Ahí ya tenemos un tema. Primero, perdóname, porque hay una cosa muy importante.
los parques grandes están en determinadas zonas de la ciudad. Hay otras zonas de la ciudad que serían tierra de nadie, no habría nada, porque hay plazas que son mucho más chiquitas. Sí. Y que donde hay más gente. Y hay mucha gente, o sea, si nosotros vemos el mapa de la ciudad, tenés toda la zona de Palermo, ahí fantástico, el Parque de los Andes, el Parque Chacabuco, y después hay toda una zona donde ves plazas, Sí. y pocas plazas. Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Totalmente. Porque la gente está por todos lados. Aníbal y Fernando me habían pedido. Yo le había pedido la palabra en parte para trabajar lo que estás diciendo vos. O sea, 2.000 metros cuadrados o 4.000 metros cuadrados, cualquier empresa lo tiene en una manzana. Una manzana tiene 10.000 metros cuadrados, que después puede producir muchísimo más según las plantas que tenga. Y hay lugares donde, aunque no reúnan ese requisito, se hace necesario el baño. Esta ley es del año 2018. Si bien en el 2018 no estábamos de lujo, la degradación que hubo durante el periodo de pandemia, hay zonas del microcentro, zonas de tribunales, que hay que dar la vuelta por el olor a materia fecal que hay. El baño es entre los containers. En esa zona había baños que yo cuando pibe me acuerdo, que íbamos a Jarros y Gatichaves, Sí. funcionaban esos baños. Esos lugares están. Se usan para guardar herramientas, ¿no? Y no es la única plaza que tiene ese tipo de estructura de baños. Después hubo otros problemas que tuvieron que ver con temas que, bueno, va a haber que tratar. Como pasó también en los subterráneos. En los subterráneos había baños. Sí. Después se dejaron de usar Sí. precisamente por el problema de presión que había de una especie de submundo, si me permiten la palabra grosera, ¿sí? Que hacía que la gente, bueno. Y después el tema del ladrón y ese tipo de cosas. Y en Retiro, en Constitución, quedaron con gente, varones y mujeres, en la entrada y recorriéndolo todo el tiempo, con todas las comodidades, o con casi todas las comodidades. Pero hay como distintas variables que se van juntando. Entonces, las plazas se recuperaron a partir del 18. Yo, por ejemplo, vivo a 2 cuadras de la placita Castelli, 2 cuadras y media. Es la que está justo al lado de Belgrano R. Ah, ya está, está hermosísima. Es una plaza hermosa, no es demasiado grande, es grande. Es una manzana. Era del Barón Hirsch, era el parque Sí, del Barón Hirsch. el varón. Pero es una plaza que tiene su manzanita casi. Claro, lo que- La cantidad de pibe, de piba, de gente que hay en esa plaza todos los días, haciendo gimnasia, haciendo el día a la salida del... Es impresionante. ¿Saben qué? Lo que Entonces- pasa, perdóname, lo que pasa... Ana, pará. Porque Sí. Fernando también había... Que termine No, él. pero para plantear lo que es. Lo que pasa es que esa plaza, por donde está insertada, enfrente tiene unos montones de confiterías. Bueno, déjame Por la terminar, cantidad de entonces, gente... Ana. Hay lugares que tenés confiterías y lugares que no. De todos modos, en la confitería ya plantean tanto los de Crossi, como lo del Chico Nexion, como lo del El de la esquina, Torreón. El Torreón. Están planteando, viste, de que ellos no pueden estar pagando personal, que vayan a los colegios. Entonces tienen la suerte de que pueden ir a los colegios, ¿sí? No los atosigan. Pero en otros lugares de la ciudad pasa lo mismo y no está. Ni el guarda, había un guardaplaza antes que desapareció. A lo sumo tenés un polizante con una pistola que le pedí que por favor no la saque porque donde le para el tiro puede ser una pasión. El guarda de la plaza no está más. Era importante. Sí, claro. Varón, mujer, la pareja, es importante porque hay accidentes en la plaza, o sea, es todo un paquete y no hay baño. Entonces, yo lo que estoy viendo es que en los lugares que hay baños de los bares que puede entrar la gente, uno de los pocos que permiten dejar entrar a la gente de situación de calle son algunos McDonald's, porque nadie quiere que entre alguien con un olor apestoso, con feo aspecto y que el nene esté en el baño. Que también hubo bastantes problemas con temas de sexualidad, abusos con pibes, en el que está en Corrientes y Diagonal Sur, Diagonal. Entonces, es una problemática compleja también esta. Yo lo que no veo que en esta ley se consideren ni esos baños instalados de antaño que podrían recuperarse, ni el hecho de las situaciones de calle, ni el hecho de las plazas hoy 2022, que aumentó y salimos para quedarnos. El uso de las plazas, antes era la Plaza Las Heras,
Y hoy día son todas las plazas. que están El usando espacio, mucho. el avance sobre el espacio público y ¿Qué era el lo- uso del espacio público Cuando- que ha cambiado después de la pandemia. Juan era vos antes, ¿no? Ahora sos Juan Juan Pablo. Pablo, sí, Juan Pablo siempre porque comenta lo En el mismo. 17, 18, hablaba del empoderamiento del espacio público. Sí. Bueno, eso ya es un hecho. Fernanda, ¿vos querías Es un comentar algo? hecho. a- Cumpleaños de Y los va chicos. acompañado con la seguridad. Y va acompañado también con temas de salud. Sí. Un pibe tiene un problema, tiene que tener un botiquín. Antes lo tenía el guarda. Sí. Es más, en las plazas, yo no sé, hace mucho, yo estoy hablando de mi niñez y mi adolescencia, yo vivía en Villurquí, ayer, allá era hijo ya hace tiempo. La plaza enfrente de mi casa tenía dos jardineros, el de la mañana y el de la noche, jardineros. El placero de la mañana y de la tarde, y además tenía a la tarde, porque había juegos para los chicos, una celadora que iba de 2 a 6 y cambiaba en los horarios de verano y de noche y de invierno. Es decir, que también uno tiene que pensar que esto puede generar, puede dar empleo genuino, puede dar trabajo genuino. Acá hay, Fernanda. sí, Fernanda, Van hablando y se me siguen apareciendo otras celdas. Entonces tenemos un proyecto que a mí me parece fantástico y que no ahí- leí el último artículo, me faltó el artículo 5, no me di cuenta. Ah, Es sí, re interesante porque miren lo que dice. Los baños públicos deben contar con sistema braille, el cual deberá disponerse en la señalética y resultar accesible para aquellas personas con discapacidad y o movilidad reducida. Debe contar al menos con un módulo adaptado. O sea que eso ya lo... ¿Módulo de qué? Perspectiva de Adaptado. género, adaptado, perdón. Perspectiva de género y discapacidad, que es muy Claro. importante. Recuerden que esto fue en el 2018, con lo cual en el 2022 han pasado muchas cosas más. Así que dentro de la reglamentación algo más se le podría agregar, todo esto que se está comentando, Todo. o lo que Yo se decía eso, Yo quisiera destacar perdón. algo que se me escapó, perdón, que es el hecho progresivo, un poco lo que decía María Pía, ¿viste? ¿Por dónde podemos entrarle? Porque donde lo óptimo es enemigo de lo bueno. O sea, hay lugares que con tal que el tipo pueda ir a orinar, a defecar a un lugar, no esperemos a que sea apto Claro. para la proporción de gente que anda en silla de ruedas. Somos más los viejos que andamos con bastón y nos cuesta subir. Pero, o sea, digamos, hacerlo gradual, pero no empezarlo. Perdón, ¿puedo decir algo? Porque tengo la mano levantada hace un montón. Yo leí la ley que mandaron, es muy interesante, pero creo que el objetivo de la ley en general, sean baños construidos por el Estado o baños que ya están construidos y aptos para el uso, no está bien definido, no está bien planteado. Y si no lo planteamos bien, podemos conversar horas y horas y horas y poner muchos ejemplos y decir cómo construirlos, pero después vamos a tener que volver porque vamos a tener que escribir por qué los queremos así. Entonces creo que esto amerita, como decía Ana, un mapeo. O sea, ¿cuántos baños existen? Y sumándole lo de Aníbal, ¿cuántos existen y no se usan o tienen un destino diferente? ¿Y cuántos baños existen que pueden ser aprovechados de la parte privada? Porque tenemos que tener, como decía muy bien Ana, en consideración toda la ciudad. No solamente los parques grandes, ni chicos, ni plazas. Hay plazas que tienen, es un triángulo, como la que está en Mansilla, creo, y Ecuador. Es un triángulo y está considerado espacio verde y plaza. O sea, hacer un mapeo es necesario para saber qué es lo que tenemos y poder confrontarlo, qué es lo que necesitamos. ¿Qué necesidad planteamos? Lo que planteamos es la necesidad de que haya un baño para el uso de todo tipo de persona, discapacitada, niño, adulto mayor, adulto normal, joven, en tantos metros, cuadras, kilómetros a la redonda. O sea, definiéndolo en un contexto y sabiendo lo que tenemos y lo que queremos obtener, podemos llegar a plantear una participación público-privada. Primero, ¿qué tiene el Estado?
qué es lo que le hace falta y en qué puede colaborar la parte privada. Entonces ahí entra el proyecto de los bares, restaurantes y demás. O sea, la parte privada sería esa. No me quedó muy claro si no hay está bien redactado, o a lo mejor es lo que ya se sacó justamente, porque parecía que al inscribirse, y solamente en algunas zonas pensado para el microcentro, generaba como un tipo de privilegio. Un restaurante que está en condiciones de ofertarlo para recibir ese descuento en su ABL, también, y a lo mejor estaba no sé, cerca de la General Paz, no se podía anotar. Entonces, en esas cosas creo que tenemos que tener un poco más de cuidado de cómo las planteamos, que no parezca algo que sea un privilegio o algo muy sectorizado, sino que todos quieran participar y que todos se pongan a tono para participar. Las condiciones son fundamentales. No. Sí, Alejandro quería hablar. Alejandro. Sí, una cosita a título, no está dentro del temario, pero a partir de las intervenciones de María Pía y otros colegas en este espacio, me parece interesante que podamos en algún momento, digo, del año de la dimensión, hablar de esto que es tan cardinal y tan importante y estratégico para todos los proyectos, que es la información sociodemográfica y estadística. Digo, hay demandas específicas para los proyectos que requieren de que conozcamos bien los datos que tienen, y a veces un gran problema que tenemos es que bueno, no se desconocen las fuentes y las diferentes cuestiones que hacen a la estadística pública. Nosotros este año estamos trabajando mucho en esto, de hecho hemos circulado también en las dimensiones del COPE un comentario respecto al próximo censo de población, y nos ofrecemos desde las dos instituciones a las necesidades que algunos colegas de las instituciones tengan respecto a información sociodemográfica y estadística para aportar. Porque bueno, una de las cosas que suele ocurrir es que bueno, no se conocen los registros primarios, no se conocen bueno, en qué áreas o en qué espacios del Estado Nacional o de los municipios pedir información estadística. Esto a veces es importante. Así que lo dejo como sugerencia, por si en algún momento sería interesante abordar la cuestión de la información y los datos sociodemográficos. Nos ofreceríamos para poder, digamos, darles estas cuestiones que se requiera al respecto. Bárbaro, Alejandro. Entonces, para ir cerrando el tema, vamos a tratar de buscar cuál es el stock o la infraestructura de baños mapeada. Vamos a ver si de acá a la próxima reunión podemos tener, si está identificada cuál sería la autoridad de aplicación. Y por otro lado, lo que sí habría que ir pensando sería en estas cuestiones de plazas y parques de menos de 3 hectáreas. Y por otro lado, yo creo que podría ser interesante que en aquellas zonas donde por una cuestión no haya un parque, una plaza, sí se pueda complementar con un proyecto público-privado que pueda complementar o llevar el baño donde por ahí, por alguna cuestión, no se pueda llevar. Eso por un lado. Y después... Antes de que avances, vos decís hectárea, los parques que tengan... Menos de 3 hectáreas. No menos de 3 hectáreas. No, menos. Los que son de más, ya está la ley. Ya está. Entonces, aquel parque, por ejemplo, tiene 1 hectárea, lo hacemos. Dale. Habría que definir ese nuevo rango. Exactamente, ese rango. Porque eso no tenemos los pibes del barrio ahora. Sí. Bueno, pero primero, reglamentar lo existente, que ya es una... Sí, eso exacto. está. O sea, hacer una recomendación para la reglamentación de esa ley. Eso hay que hacer. Con aplicación de todo lo que estamos pidiendo. Va diciendo. Sí, y incluir en la de Ricardo, a lo mejor esto de las plazas, en el rango, no sé, de media hectárea a 3 hectáreas, y del reciclado de los baños existentes. Bien. A ver si se hace un rescate, inclusive en las normas.
Porque debe haber todavía estructuras usadas para otra cosa. Bueno, Porque antes estaban en todas las estaciones de subte, en todas las estaciones de trenes. O sea, esto que dice María Pía. Hay en un montón de lugares Sí, que a ver. deben haber En los estado. bancos tiene que haber, porque la gente que va a los bancos, Sí. todo lo que tiene más de 50 años andan con problema de próstata. Sí, pero eso, perdóname, eso, a ver, Pero eso es privado. exactamente. No, Pongamos- hacer un relevamiento, o sea, en principio recomendar Espacios públicos. lo que ya está, o sea, reglamentar lo que está en la ley. Sí, Está bien, no, Después, se me ensambló lo de gastronómico de la reunión de la Ahora, de la familia. Lo que habría que también pensar es que muchas de las plazas y de los parques que no son de 3 hectáreas, que son más chicos que 3 hectáreas, muchos tienen las estaciones saludables, Sí, Sí, Que son carpitas. Ahí no va a que haber son baño. contenedores, son Un contenedor, contenedores. Bueno, quizá también podría pensarse en algún módulo del estilo de la Es lo estación mismo. saludable Sí. que se pueda adosar a la estación saludable, que forme parte de ese espacio, digamos, empezar también a tirar propuestas. Claro. Otra posibilidad son las ferias. Las ferias también tienen posibilidad de adicionar seres humanos. Sí, Las ferias municipales. Pero las que son itinerantes, Las estás hablando. itinerantes, yo fui el otro día a, como si fuera una feria, acá en el mercado de las pulgas, ujú, y vienen adicionales. Claro, lo que pasa es que lo que vos planteás en el mercado de las pulgas, el mercado de las El mercado de pulgas, las pulgas tiene baños y muy buenos. Entonces, muchos chicos de las dos plazas, es decir, la Mafalda y la Clemente, van a el al baño baño del mercado. del mercado. Y mucha gente va al baño, porque eso se ha hecho toda una zona muy medio turística, Tal cual. además de todas las O sea, confiterías que hay. Es esto otra que dice cosa. Juan Pablo, de ir viendo qué propuestas se puede hacer, bueno, En ese mercado de las pulgas, en el mercado de las pulgas de San Telmo, van directamente a los bares. claro. ¿sí? Bueno, por eso digo, hay que, digamos, generar un mapa y ver dónde hay una deficiencia porque no hay espacio público o el espacio público está lejos o tiene una plaza realmente que es muy pequeña y por ahí no da como para hacer un baño. Ahí sería esto de complementar con lo privado. El tema del subte, que también estamos buscando hablar con la gente del subte, porque encima ahora cambiaron la concesión, no es más Metrovía, es otra nueva concesión. Tiene baño. Lo que pasa es que no son de acceso gratuito. Abierto, claro. Claro, exacto. Tienes que pasar el molinete y tenés el baño ahí. Bueno, entonces, Adentro, claro. entonces ahí hay que ver hasta qué punto se puede, no sé, eso hay que hablar con la gente de... Pero no están en uso. Sí, 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 No, sí, yo pero creo que si había entras de la preguntado, no había. estación. A ver, Pero- Sí, en porque general, no pasaste el molinete. cada uno de a uno, cada Podemos uno. ordenar, Fernanda estaba comentando algo que la verdad que está interesante como para ir ordenando, ¿no? Para saber Sí. punto 1, punto 2. No, eso, empecemos, me olvidé ya, igual que actualizar y vigente todo lo que han dicho. Reitero, ratifico lo de Patricia, las incumbencias con respecto a los ministerios, es una decisión, una obligación del Ejecutivo, que lo resuelvan ellos y avancemos con lo que ya está, que es espacio público, espacio verde. Entonces, para esa reglamentación, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Hacer una recomendación Hay para que que se realizar. reglamente. Tiene que reglamentarse. En la reglamentación se pueden poner varios aspectos teniendo presente el contexto en el que Podemos ir estamos. trabajando en un borrador. No, nosotros no. No, Nosotros pero podemos hacer recomendar que se Es reglamente. cierto, Que no se le podemos agregue, hacer la Hablen de a uno que Eso son- depende, digamos, de la instancia que cada. Pero en la ley, porque la reglamentación, como decía un viejo abogado, puede cambiar el espíritu de la ley. Lo que podemos hacer nosotros es marcar en el articulado, incluso indicar quién sería el ministerio indicado de llevarlo La adelante. misma recomendación. Claro. Sí. Bueno, trabajamos en el borrador, esa es mi propuesta. Empezamos Me por una parece punta bárbaro. y Entonces, ¿con qué luego trabajamos? empezar a agregar.
Con la reglamentación de la ley. Exactamente. Esta o aquella. No, esto no es ley, esto es un proyecto. Lo que sí es ley y lo que no tenemos reglamentación. Entonces, para trabajar la reglamentación, la recomendación a que se reglamente, tenemos que trabajar un borrador. Ya vayamos tirando algunos puntos y la próxima lo Estas probamos. puntas que se tiraron acá, ¿quedaron grabadas? Sí, está todo grabado. ¿Y se puede grabar? Sí, más va a estar todo en la minuta. Sí, claro, porque fíjense qué interesante. No aparece el tema de trabajo en esta ley. ¿Quiénes se van a ocupar de ello? ¿Van a haber empleados? ¿No van a haber empleados? Sí, Esto igual, como una recomendación. Igual El generalmente, mantenimiento de los baños tiene que estar, tienen que uno poder besar el piso. Claro. a Por ver, Dios. Y además No, cuidado, y además a lo mejor seguridad. sí. eso, perdón. Bebederos. Los bebederos Claro. los rompen a propósito porque venden el agua. Entonces son pocas las plazas que tienen bebederos. La placita que tiene bebederos. Juan Pablo, La que yo cerca de mi casa también tiene Claro. bebedero. Y un Pero bebedero muy vos vas a especial las para otras distintas y- El alturas mercado de de las los chicos. pulgas tiene bebederos. ¿Eh? El mercado de las pulgas tiene bebederos. Y además muy El mercado de las interesante. pulgas de acá. No, No, las el pulgas de mercado allá de- ni siquiera lo rompieron, no hay bebederos. El de San Telmo. Es interesante porque en la Plaza Clemente, que es muy interesante esa plaza, porque está todo plantas nativas y está estructurado para que los chicos aprendan las diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires. El bebedero tiene diferentes, son unos tubos con diferentes alturas Ah, sí. para que los chicos y los adultos. Sí, eso está muy peor. Lo pusieron en el Bajo Belgrano, se pusieron de eso. Todo Bien. esto igualmente va a estar en la minuta. Sí, igual hay que tener en cuenta que todas las cuestiones, los detalles van siempre en la reglamentación, no van nunca en la ley. ¿Sí? Porque si vos tenés que modificar algo, tenés que modificar la ley. En cambio, toda esta cuestión de quién, cómo, cuándo, con qué le va a poner, si le van a poner jabón con olor a frutilla o le van a poner papel tisú de hoja doble, todo eso va en la reglamentación. No, eso seguro, pero como dice Aníbal, uno puede en la recomendación sugerir en el articulado, porque muchas veces la reglamentación supera ampliamente. Y marcar las instancias. Marcar alguna cosa que nos interese, Sí, sí. que no sea un detalle del olor de la fragancia. No, digo, Jabón. me refiero a esto, Así que si haya va a jabón. tener seguridad o no va a tener seguridad, todas estas son cuestiones que van directamente en la reglamentación. Claro, pero podés señalar el ámbito, no me sale el técnico legal correspondiente, pero podés señalar qué ministerios señalan. Sí, la autoridad de aplicación. La autoridad de Sí. aplicación. No, eso va a estar, digamos, recomendado, porque no solamente la recomendación tiene que ser... No, la ley manda, no recomienda. La ley manda. No. A ver, nosotros no vamos a hacer una ley, ¿eh? Si tocamos la ley, vamos a estar 15 años. La ley, acá hay una, Acá acá la hay ley, una la ley, ley, que falta reglamentarla. Lo que nosotros vamos a hacer una recomendación al Poder Ejecutivo para que esa ley la reglamente, ponga todas estas cuestiones que estamos hablando y como recomendación, además, diremos que O capítulo. pueden, no sé, tender a hacer baños unisex, pueden, digamos, poniéndole como valor agregado de la Sí, recomendación la para... reta con todo eso se va a enganchar de uno. Así que... Lo importante de todo esto es plantear en el comienzo de la reglamentación cuál es el espíritu. El espíritu de la ciudad de Buenos Aires no tiene baños públicos. Ese es el punto clave. La necesidad La necesidad del uso de un baño público en toda la ciudad de Buenos Aires. Considerando todos los estamentos. Sí, yo creo Situación que de cada- el relevamiento se puede hacer, pero Sí, tiene sí. que haber un mínimo de un baño cada 4 manzanas. Bien. Acá hay algo No puede ser importante. que vos tengas que atravesar toda la ciudad para hacer Y ahí emplazamos con el proyecto de Ricardo, Claro. porque en el Claro. mapeo general, cuando vemos cómo están las plazas distribuidas en función del territorio, en aquellos espacios o barrios, se me ocurre microcentros, que no va a haber estos espacios verdes, ahí es donde podemos hacer como una articulación, hacemos un puente con el proyecto de baños públicos privados. Acá hay Con algo respecto a quien importante. cuida, hay guardaparques, hay más de 500 agentes que Sí, tienen sí. dentro del sistema integrado de
se le puede poner dentro de sus funciones también el cuidado de estos espacios. Buenísimo. Bien. Aníbal Alejandro Terriles hizo referencia a la recopilación de información antes. Sí. Sería bueno saber cuál es la instancia, porque yo lo que estoy notando es que las nuevas camadas, que había información de los años 80, cuando se empezó a digitalizar todo, muchas cosas que no fueron digitalizadas no dejaron de existir. Entonces, de pronto verás que las estructuras de tribunales no existen porque hay un desconocimiento y además tampoco hay mucha capacitación de la gente, no me lo he dicho en todos lugares. Claro. Entonces, digamos que lo que dijo Terriles me parece prudente, decir, a ver, cuál es la cosa estadística con la que contamos. Bien. Entonces, así también vamos cerrando porque ya llevamos más de 1 hora y media. Es que es tan agradable. Pero es muy importante. No, es yo parte, creo que- parte del trabajo. Porque atraviesa todo, es un tema que nos atraviesa todo. Sí, tenemos 19 minutos. Así, bueno, más o menos tenemos ya claro cómo vamos a seguir. Nosotros tenemos con Dina ya tareas asignadas y parte, digamos, del trabajo ahora después va a ser en algunas organizaciones, seguramente con la base que armó Ricardo, empezar a escribir esta recomendación, ¿sí? Así que si querés pasemos ya a los próximos puntos. Sí, nos queda, el próximo punto es la actualización del plan urbano ambiental. Sí, ahí el miércoles de la semana que viene hay una reunión en la oficina de la unidad para hacer un documento, a ver, para algunos que por ahí no estuvieron participando del proceso a nivel COPE-COPUA, durante todo el año pasado hicieron un montón de actividades y talleres, los cuales las organizaciones de COPE generaron un montón de aportes, ¿sí? Todos esos aportes fueron tomados por el COPUA y armaron como un documento, es un borrador, con todas esas recomendaciones, ¿sí? Ese documento lo mandaron para el taller que se hizo el 12 de abril, y hubo varias organizaciones que mencionaron que el documento por ahí no reflejaba exactamente algunas intenciones de esos aportes, o querían hacer correcciones a ese borrador. Con lo cual se está generando una nueva reunión que va a ser el miércoles que viene a las 10 de la mañana. Y para participar hay una carpeta que cuando entren en la invitación hay un link, una carpeta, la carpeta virtual, donde están todos los aportes que hicieron las organizaciones, ¿sí? por nombre de cada organización, y hay un documento que se consensuó, que es un documento base, que es un cuadro, donde están, digamos, todos los temas planteados. Entonces cada organización puede, si tiene alguna corrección o algún agregado, o tiene que quiere comentar algo específicamente sobre esos puntos, lo puede hacer en ese documento. Una vez que ese documento la organización lo termina de confeccionar, lo manda a una unidad, la unidad lo que genera es lo sube como aporte. Entonces hay como una especie de repositorio de aportes de todas las organizaciones. Eso es para la modificación, perdón, Juan Pablo, del plan urbano Sí. ambiental, no tiene nada que ver con los planes del sector. No, al plan del sector fueron aportes. Muchos de los planes del sector están en este borrador del documento que hizo el COPUA, y ahí es donde se están generando estos ajustes. La idea en la reunión del miércoles que viene es consensuar entre todas las organizaciones los aportes de ese cuadro. Entonces va a haber, no sé, en un punto determinado tema, decir, bueno, acá hay como, no sé, hay 2 posiciones, todos tienen como 2 posiciones, bueno, ¿cuál queda? Consensuar en cuál queda, y cerrar un documento con todas las observaciones para que el COPUA arregle, modifique, ajuste el documento que confeccionó con los aportes, ¿tá? Entonces, aquellos que quieran participar, pueden participar, tienen ahí todo el link para conectarse. Igual la idea de las organizaciones era hacerlo presencial en la oficina, porque es un tema que si no con el ida y vuelta se hace muy largo. Sí. Obviamente
va a haber un Zoom para el que quiera participar, pero la prioridad, pidieron las organizaciones, es que sea la mesa de trabajo presencial, ¿sí? Para darle... ¿Y este insumo va a ser tomado por el COPUA para la modificación de la ley del Plan Urbano Ambiental? Todos los aportes son enviados al COPUA. El COPUA puede tomar o no Pues ¿sabes qué? los Es aportes. tanto trabajo, y después vos ves que se va desdibujando, y eso, bueno, a mí, porque en mi Sí. caso me ha producido algún tipo de decepción. A ver. Por eso te lo pregunto, porque es mucho trabajo, y después vos ves que se hace otra cosa, que todo lo trabajado en el sector, bueno, el gobierno, lo que fuere, hace lo que quiere, los aportes que uno hizo no sabemos si se vuelcan totalmente a la ley, y si esa ley realmente va a cumplirse. Entonces, eso es todo un encadenamiento que, no sé, si les ha pasado, pero a mí me ha pasado, ¿no? Así como... A ver, volvemos a la esencia de esto. Esto es un consejo consultivo. No significa que todo lo que diga el COPE va a quedar plasmado en la ley. Sí. Son aportes. Tomarán aquellas cuestiones, algunas fueron tomadas, otras no, algunas fueron tomadas quizás parcialmente, otras no. Entonces, pretender que todo lo que el trabajo que hicieron las organizaciones quede plasmado en la nueva ley es, digamos, es utópico, porque ni siquiera es una cuestión de que el COPE es el único que le aporta al COPUA. El COPUA trabaja con el foro participativo de las comunas, o sea, tiene un montón de otros ámbitos de participación que le van aportando. Y ellos van tomando lo que consideran en base a la línea que ellos quieren generar hacia el plan urbano ambiental. Porque si no, esto sería imposible de armar un proyecto de ley si hay que poner las voces de todos. Esa es la realidad. Entonces, hay que tratar de ir encaminándolo, pero hacia un camino que esté guiado. Entonces, sí va a haber cosas que van a estar en la ley. ¿Todo? No, seguramente no. Tal cual como las organizaciones lo plantearon, quizás no, quizás toman una parte de eso y lo utilizan de una determinada manera. Entonces, entiendo lo que vos decís, pero todos los ámbitos de participación que trabajen van a dar aportes. Es que la mayoría ha coincidido, por eso deberían estar, no digo el 100%, pero deberían verse en la letra lo que produjeron las organizaciones. Bueno, a ver. Mira, es un punto, no, por ejemplo, como lo explicaste, yo te entiendo, pero tiene que haya un poco de feedback. Y de pronto se trabaja, por ejemplo, no sé, por ahí no es el mejor ejemplo cuando uno aclara oscurece, ¿no? Pero ¿qué pasó con las conexiones? Las empezamos a elaborar en el año cuando empezó la pandemia. ¿Qué cosa? El tema de la conectividad. Ah, bueno, eso lo estamos... O sea, está bien, pero pasaron 2 años. Y el feedback, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué pasó con las becas notebook que estaban en los colegios y que se suponía que tenían que llevarse y que había un lugar que podía arreglar alguna? O sea, entonces son cosas que quedan como en una... No, a ver, cierro el tema COPUA, nada, ir participando del proceso, cuanto más... No, está bien. Es así, digamos, ni nosotros podemos garantizar que lo que digan, todo lo que digan las organizaciones va a estar en la letra, ni tampoco podemos pretender que todas las organizaciones participen que participen de todos los espacios. Así que cerrando eso, queda hecha la invitación. Gracias. Respecto a estas cuestiones, a veces hay que ir de lo... no hay que perder el foco en por ahí en cuestiones particulares. La verdad, yo no... hay un ejemplo que se dio en algún momento en una dimensión que sucede en toda la ciudad. A ver, si hubo algún problema con algunas computadoras
en alguna escuela no significa que ninguna escuela tiene computadora o que tienen un problema integral. Entonces, si hubo un problema en algún lugar, puede ser que haya un problema, pero... vamos porque estamos cortos de tiempo. Por eso. Mira, lo que te manifesté es que era lo que manifestó ella. En algún punto ella dijo que a otros le pasaba lo mismo, yo soy uno de los otros. O sea, como que hay cierta incertidumbre de lo que va pasando con lo que se produce. Pero bueno, lo charlamos en otro momento. No, pero es que no producimos ningún documento en ese sentido. No hubo ninguna recomendación al respecto, no hubo ninguna... No, le está hablando de lo de la computadora. Lo de la computadora como que lo hicimos, lo discutimos, nos peleamos, hicimos una reunión especial. Pero no hay ningún documento generado. Sí, hicimos una recomendación. ¿De la computadora? La conexión. No, bueno, espera. Una cosa son la conectividad, otra cosa son las computadoras. Lo de la conectividad ya lo hemos hablado. Hay un problema que tiene que ver con que el sistema de... Para que no complicarnos, en la campana se englobó todo el paquete que tenía que ver con la comunicación de los sectores que estaban incomunicados por la pandemia. Sí. Todo. Sí. Para la conectividad, las computadoras que estaban tiradas en el sótano del colegio, que va todo el paquete. Está bien. No hubo feedback. Sí hubo feedback. La realidad es que la ciudad no puede, bueno, puede gustar o no la respuesta, pero la respuesta es, la ciudad no puede garantizarle internet gratis a toda la ciudad. Esa es la cuestión. Bueno, no puede. Eso es una respuesta. Sí, es que la vimos esa respuesta. No fue porque se habló después de San Luis y se habló de otras situaciones. No, eso era... Y si se habló de las Olimpiadas. También. Las Olimpiadas hubo conexión. Pero... Además era una situación de superemergencia. Pero eso tiene que ver con una cuestión privada, no es del Estado. El Comité Olímpico es un organismo que tiene sus fondos y pone infraestructura para los Juegos Olímpicos. Acá el problema venía de la conectividad de un chico que le dice, tenés que conectarte a un Zoom para hacer tus clases, que el chico no tiene conectividad. Ahí surge el problema. Celular, computadora... Lo único que hizo acá la compañera fue manifestar algo. No, ya sé, pero digo... Tomalo o dejalo. No, que lo tomes y veas cómo lo no hay respuesta, no, sí hay respuesta. Hubo respuesta. La respuesta fue... Sensación de trabajo, ¿cómo fue que dijiste? Sí, no sé. La palabra no sé. No, cierta decepción. Decepción, eso. Porque hay mucho trabajo invertido y a veces... Como que no te dan bolilla. Y bueno, que yo creo ahí, coincido con lo de Juanpi también, digo, si está clara para mí, como metodología de trabajo, esto con Silvina, Yamil, lo garantizaban desde lo metodológico, ¿no? También dejar claro cuál es la expectativa de trabajo, del aporte. ¿Están obligados a tomar el 100% de los aportes? No. Y esto se deja en un principio como sentado para saber que se juegan con esas reglas. Entonces, desde ese lugar me parece que más situaciones eso no debería haberlo la menor posible. Sí, ¿no? Y después pelear el documento final. Es el leitmotiv del concepto. Pelear el documento final donde no se sienta que está expresado el lo estratégico, realmente pasa lo mismo, es un órgano consultivo el COP, no es vinculante, entonces. Pero que por eso digo... Lo que interesa es que sea Perdón. Sí, Maripí. ¿Puedo decir algo? Yo comparto todo lo que dice Patricia, lo que dice Fernanda, lo que dice Aníbal. Creo, voy a ser muy dura, muy frontal lo que voy a decir, no me malinterpreten, pero creo que nos están usando. ¿Por qué? Porque queda muy bien en los compromisos contraídos y en el gobierno abierto tener a muchas organizaciones que se las consulta. Eso queda escrito. Participaron 250 organizaciones del COPE en la consulta del COPUA. Pero después no nos toman en cuenta. Y ahí viene el desaliento, la sensación de fracaso. ¿Por qué invertí tanto tiempo? ¿Por qué pensé tantas ideas y esa lluvia de soluciones que pensamos para poder implementarlas? En el mejor de los sentidos lo digo. El gobierno tiene la obligación tomó el compromiso de hacer un gobierno abierto y también con la participación, la plena información y escuchar todas las voces, como dice Juan Pablo. Pero el punto es que después, en el resultado, no se ponen.
¿Se entiende lo que digo? Como marketing, es algo como, ¿no? Bueno, si te parece, pasemos a la próxima reunión. Sí, pasamos a la Pues ya estamos. Buenísimas las medialunas, chicos. Venga. Y los colmitos de grasa no saben. Patricia, Receta médica por certificado. perdón, Patricia. Para la próxima traemos también algo sin tag. Betty, ¿quería decir algo? Simplemente que tengo una envidia tremenda, tremenda. Pero, aunque parezca así bárbara, no les voy a mostrar. Estoy con el control que me están haciendo y estoy con un holter. Así que no sé cómo saldrá en este momento el holter. Pero anotá, Betty. Pone medialunas por... Anoté, estoy anotando. Quería decir esto, como coordinadora de la dimensión social, la verdad es que agradezco mucho el trabajo. Para mí es la primera vez que realmente veo el trabajo en la dimensión, en mi segundo encuentro. Veo que son muy comprometidos con el trabajo, eso me gusta, me parece bien. Pero también hay una realidad en esto, y es que hay que aprovechar este espacio, porque por más que pase este sentimiento de frustración, que está muy bien, porque es así, recuerden que hay una Cámara de Diputados, de legisladores, en donde pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? No es la excepción el COPE. Todos aportamos y hay que pelear ese aporte. ¿Sí? Hay que ver que nos escuchen, porque en la legislatura pasa exactamente lo mismo, con la diferencia que, bueno, ellos tienen esta función. Acá está la verdad que las organizaciones muy comprometidas. Por eso la verdad que agradezco, me gustaría, no sé si es mucho pedir un aplauso por el trabajo que han hecho. Que la verdad que para mí, la verdad que es un honor, ¿eh? Antes de cerrar, la próxima reunión por calendario caía justo 25 de mayo. Entonces, propuesta es el jueves 26 a las 10 de la mañana o podría ser martes 24 a las 10 de la mañana. ¿Qué les parece? La mayoría, lo que quiera la mayoría es la decisión. No tenemos grupo de salud. No, es el 17. Jueves 26. Martes 24 puede ser, martes 24 más que el jueves. A ver, levantemos la mano por el martes. Bueno, Levantemos por el jueves. y yo creería, pero... Jueves sí, porque la otra es Jueves. pensando, mucha gente viene sábado, domingo, se va afuera. Queda jueves. Jueves 26. Jueves 26. Juan Pablo, te hago una última pregunta. Sí. Sí, por lo del tema de la feria, ya después ya tenemos información de cómo va a ser lo del primero. Y estamos, hoy calculo voy a tener, se refiere a, seguro que han recibido de la Feria del Libro. Sí, sí. Bien. Queda pendiente, que seguramente va a ser así, que como fue en la edición de 2019, que le vamos a mandar por mail como una entrada que ustedes le imprimen y la canjean solamente en ese día para ingresar a la feria de manera gratuita. ¿Sí? Y pueden imprimir la cantidad que quieran, o sea, si son 5, imprimen 5 papeles y canjean esos 5 papeles. En teoría, hoy me dijeron que me lo iban a confirmar, pues ya vengo insistiendo desde la semana pasada. ¿Pero qué es lo que hay que confirmar? No, te preguntaba más que nada porque yo tengo que confirmarle Con el papelito que vos imprimís, que yo voy a mandar, pueden canjear las entradas ese mismo día. No, yo te preguntaba porque nosotros tenemos la propuesta de la presentación de un libro para coordinar con Miguel Oliva y como voy a estar con él, quería ver la agenda. En principio es a las 5 de la tarde el primero. No, es 4, a ver, está convocado para las 16:15, está en la invitación. 16:15 porque se comienza puntual 16:30. Ah, pero está bien, pero es el 1 de mayo. 1 de mayo, el domingo. Este domingo. Sí, 16:15 porque 16:30 hay que empezar y 17:30 hay que salir porque hay otro evento. Entonces, por eso convocamos 16:15. Bueno, está bien. Bien. Perfecto. Muy bien. Hasta luego. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Chao.